corazón, en su espíritu, amén, él se aflige, quizás queriendo tener un lugar más amplio, ¿cierto?, para poder hacer los cultos, los servicios, amén. Amén. Como pastor nosotros sufrimos, yo empecé así, igual que mi pastor, empecé de esta misma manera, haciendo cultos, ¿cierto?, familiares, amén. Y cuando la verdad se dedicó el lugar como para templo, para casa de Dios, ¿sabe? Muchos se fueron. Aleluya. Muchos partieron de ahí, ¿sabe por qué? Porque iba a haber un compromiso mayor, ya, el que teníamos que cuando solamente hacíamos los cultos familiares, amén. Porque la verdad que el evangelio, hermano, es de peso, es de responsabilidad. Un cristiano no vive el evangelio cuando va solamente al punto de predicación. Amén. Un evangelio no vive solamente el evangelio cuando lo hacen orar, amén. Un evangélico, hermano, no vive solamente el evangelio cuando va a predicar la radio. Un cristiano, un evangélico, vive la palabra de Dios todo el día. Amén. Amén. Desde que el Señor nos llamó, nuestras vidas tienen que estar rendidas delante del Señor. Por eso que el apóstol Pablo le aconseja, ¿cierto?, a este joven pastor, a este joven, ¿cierto?, hombre de Dios, que se preocupe, ¿cierto?, de la palabra del Señor, de la enseñanza, de la doctrina. Amén. Que se preocupe, ¿cierto?, de ser un buen depósito de la palabra del Señor en su vida. Amén. Entonces cada uno de nosotros, ¿cierto?, como cristiano, como hijo de Dios, tenemos una gran responsabilidad, hermano. Y el evangelio, hermanos míos, debe ser una prioridad en nuestras vidas. Debe Gloria a ser Dios. lo más importante, hermanos míos, de poder consagrar nuestra vida a Dios, de poder, ¿cierto?, ser obedientes a la palabra del Señor. Amén. Dios también, ¿cierto?, estaba padeciendo por enfermedad mientras servía a Dios. A Dios no se le sirve solamente sano. Amén. Aleluya. A Dios también se le sirve al Señor cuando vienen los problemas de la salud. Amén. Así como también cuando vienen problemas económicos. También se le sirve a Dios. Amén. También se le sirve a Dios en el invierno. También se le sirve a Dios en el verano, en la primavera. Amén. Amén. A Dios se le tiene que servir en todo tiempo, hermano. No podemos tener un evangelio, hermano, cierto, acomodado, un evangelio de nuestra manera. El evangelio, hermanos míos, es para hombres y mujeres que se afirman bien los pantalones y para mujeres que se afirman bien las falditas. Amén. Hay que ser valientes. Aleluya. Amén. Hoy día no cualquiera, hermano, es cristiano evangélico. No cualquiera es cristiano de verdad. Amén. Porque hoy día muchos que dicen ser cristianos, ser evangélicos, les gustan las bombitas de humo dentro de la iglesia. Les gusta la iglesia tipo discoteca. Amén. Porque ese no es evangelio, hermano. Aquí se va a negar, hermano mío, una iglesia que hace esas cosas. A nada. ¿Usted cree que una de esas iglesias busca la santidad, se consagra para el Señor? ¿Usted cree que esa iglesia salen a llevar la palabra del Señor? ¿Se levanta en la madrugada el pastor? ¿Se levanta en la madrugada los hermanos a orar al Señor? Alguien que vive en la carne, hermano, difícil, hermano mío, que viva conforme a la palabra del Señor. Un verdadero cristiano, hermano mío, tiene pasión, tiene amor por la alma, por lo que Dios ama. Amén. Un verdadero cristiano se aprende a contentar con lo que tiene. Por eso que hoy día hay muchos cristianos que están endeudados hasta el cuello, hermano. Porque no han sabido agradecer a Dios por lo que Dios le ha dado. Quieren más, quieren más. Y el corazón se llena, ¿cierto? Y se carga, ¿cierto? De todas esas cosas, de afanes, de poder tener el mejor plasma, de poder tener el mejor auto, de tener la mejor casa en la de esa. Y Dios no nos ha llamado a nosotros para eso. Dios nos ha llamado, ¿cierto?, para tener vidas piadosas. Amén. Y alguien piadoso, hermano, y alguien que tiene devoción por las cosas de Dios. Es alguien que tiene entrega, hermano, por la causa del Señor. Gloria a y Dios. sabemos cuál es esta causa. Amén. Esta causa, hermanos míos, es de poder llevar el evangelio a aquellos que están siendo flagelados por la droga, por el alcohol. Amén. A aquellos matrimonios que están siendo destruidos. A aquellos padres que están llorando por sus hijos, que están en las cárceles, que están siendo condenados, hermano, a cantidad de años. La iglesia tiene que despertar, la iglesia tiene que entender que para eso Dios nos ha llamado. Amén. Para llevar la palabra del Señor, para hacer obras de evangelista. Amén. Yo cuando me meto al internet y veo a mi pastor predicando con mi hermano, oiga, qué tremendo, hermanos míos, cuando hay iglesias que tienen 400 hermanos y no va ni uno a predicar a la calle. Amén. Iglesias que a veces como nosotros que somos iglesias pequeñas, somos iglesias chiquititas, pero los hermanos que estamos, ahí vamos a llevar la palabra del Señor. Amén, gloria a Lo Dios. hacemos constantemente, no lo hacemos cuando se nos ocurra o cuando decimos sentimos del Señor. No, obedecemos a Dios. Esto más que el sentir humano, esto de verdad debe ser el sentir del Señor en nuestra vida. Debemos, hermano, considerar el Evangelio. Amén. ¿Cuánta gente hoy día usted se mete a internet? Amén. Y andan disputando, hermano, con los católicos. No, si sabe que más que disputar con ellos y tener un pleito en algún tema, nosotros a ellos debemos de predicarle la palabra, que se arrepienten, que se vuelvan a Dios, que dejen su idolatría, que dejen sus imágenes paganas, que Dios no le agrada eso, todas sus falsas doctrinas. Eso es lo que nosotros debemos de predicarle.
que llevando a debate, hermano, curas católicos, hermano, dejando en vergüenza pastores que saben que no saben dónde están parados. Amén. ¿Ah? Pastores que saben de la Asamblea de Dios, que van a seminarios y saben que terminan diciendo después de un debate, yo no vine a debatir la palabra del Señor. ¿Cómo eso? Entonces aquí fue, el cura lo dejó en vergüenza. Amén. ¿Cómo un cristiano no va a tener una palabra, hermanos míos, para decirle lo mal que están ellos? ¿Cómo para no decirle sus falsas doctrinas, sus falsas enseñanzas? ¿Cómo los cristianos pastores van a ser tan cobardes, hermanos? Pastores que fueron a seminarios, pastores que fueron a institutos bíblicos, amén, que lo invitan a un debate diciendo yo no vengo a debatir nada, que el enfermo no se sana cambiándose de cama, como Aleluya. Apoyando y diciendo que el catolicismo está en lo correcto, que el catolicismo lo apoya a Dios. No, el catolicismo no lo apoya a Dios. Amén. Amén. El catolicismo, hermano, es una secta, hermano. Amén. Y los que están en el catolicismo tienen que huir de ahí, tienen que aceptar a Cristo, tienen que volver sus corazones, sus vidas a Dios. Amén. Gloria a Amén. Dios. El catolicismo tiene más de 41 enseñanzas erróneas. Amén. Más de 41, ¿cómo se dice? Más de 41 dogmas que la inventaron ellos, que son católicas. Amén. Aleluya. El cura católico, los sacerdotes, ellos dan por sentado, hermano, que la iglesia católica es la iglesia de Dios. Y la iglesia católica no es la iglesia de Dios. Amén. Amén. Ni tampoco la asamblea de Dios, ni tampoco las pentecostales, hermano. La iglesia de Dios es aquellos hombres y mujeres que han sido redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Cuando Gloria venga a el Señor, Dios. Dios no va a venir por letrero. Así es, Ciertamente Señor. es verdad que nosotros los congregamos en una iglesia que predica la palabra, que predica la verdad. Amén. Amén. Pero la iglesia del Señor son aquellos que han entregado su vida al Señor. Porque ¿cuántos están en iglesias pentecostales y se van a quedar, hermano? Amén, sí, Señor. ¿Cuántos están en iglesias pentecostales y no obedecen la palabra del Señor? Y son hombres y son mujeres carnales. Amén. ¿Cuánta gente está en la asamblea de Dios y se van a quedarse cuando venga Cristo? No todos van a ir a la presencia del Señor, hermano. Porque no todos cumplen con la palabra del Señor. No todos entregan su vida de verdad al Amén. Señor. Así que esto no se trata de estar en una iglesia pentecostal, o esto no se trata de estar en la iglesia Asamblea de Dios, esto se trata de estar en la iglesia verdadera de Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Amén. Entonces, el Señor nos ha dejado su palabra, hermano. Y Timoteo se preocupó, ¿cierto?, de la iglesia que el Señor le entregó en Efeso, de predicar el Evangelio, amén, de levantar hombres, ¿cierto?, conforme a la Escritura, conforme a la palabra del Señor. Hoy día, ¿cuántos payasos hay detrás de los altares, detrás de los púlpitos? Amén. Amén. Hombres que no aman a Dios, hombres que aman el dinero, hombres que aman el dinero de la oveja, amén, y llaman a la iglesia, ¿cierto?, a pastar con Dios, amén. Eso no es del Señor. ¿Sabe? La salvación es gratuita. Los milagros Dios los hace gratis. Amén. Amén. Dios no cobra por hacer un milagro. Amén. Si usted tiene una petición en su corazón y está conforme a la voluntad del Señor, sepa usted que Dios va a responder esa petición. Amén. Amén. Pero usted no tiene que pagar usted ni un peso. Amén. La ofrenda es voluntaria, hermano. Amén. Usted trae su ofrenda voluntaria, usted aparta de lo que Dios le da para honrar el nombre del Señor, para que la obra del Señor Sí, crezca. Señor. Amén. Para que la obra del Señor sea bendecida, porque Amén. hay que pagar luz, hay que pagar agua. Amén. Amén. ¿Cierto? Usted no puede ir, ¿cierto?, a esa empresa a decir para que se contrate, gloria a Dios, contrate, aleluya. Usted, Amén. ¿cierto?, debe, el pastor va con dinero y paga eso. Amén. Entonces nosotros debemos aportar para la obra del Señor. Amén. La Biblia nos enseña, ¿cierto?, Sí, que a sí. través de los diezmos, a través de las primicias, ¿cierto?, y a través de la ofrenda, la obra del Señor es bendecida. Amén. Amén. Por eso que hay muchas iglesias que venden completo, venden queque, porque no le enseñan al hermano la palabra del Señor. Amén. Amén. Usted debe aprender, ¿cierto?, a honrar a Dios aún con los bienes. Amén. Le dijo al Señor Jesucristo, lo que es de César, a César. Pero lo que es de Dios, Adiós. a Dios podemos aprender también a dar para Dios. Debemos Amén. también aprender a dar para la obra del Señor. Amén. Debemos apartar cuando nosotros nos pagan el sueldo y sacar el diezmo y traerlo, ¿cierto?, delante del Señor. Y Amén. entregar el diezmo. Amén. Para que la obra de Dios se sustente, para que el pastor, ¿cierto?, también tenga sustento en su hogar. Amén. ¿Usted ama al pastor? Amén. Amén. Tiene que demostrarlo con hechos. No solamente de palabras, sino con hechos. ¿Y cuántos dicen amar, hermanos míos, al pastor, dicen amar a la iglesia? Y la verdad que no apartan para Dios lo que a Dios hay que darle. Amén. Y no se contentan con lo que Dios deja en sus manos. Entonces debemos de aprender a caminar como dice la Escritura. A aprender a ser hombres y mi hermana a ser mujeres fieles al Señor. Amén. Amén. Eso nosotros debemos aprender. Amén. Lo voy a pedir a las niñas que guarden un poquito de silencio. Amén. Cerquita. Amén. Sí, Señor. Para que estén atentas a la palabra del Señor. ¿Ya, Amén. hija? Dios les bendiga. Amén. Amén. Entonces nosotros necesitamos, hermano, como hombre de Dios, ¿cierto?, recibir todo el Evangelio. No solamente lo que nos gusta.
Amén, porque de verdad que es lindo cuando usted pasa adelante y dice quiero que oren por mi vida. Amén, pero el Evangelio también nosotros los lleva a un compromiso, a una entrega. Amén, a ser cierto hijo de Dios de oración. Cierto, debemos dedicar tiempo también a la oración diaria en nuestras vidas. Nosotros no podemos orar día por medio, una vez a la semana. Amén, nosotros debemos de tener una vida de oración. El apóstol Pablo tenía una vida de oración y esto le enseñaba a Timoteo. Amén, para que él pudiera, cierto, guardarse de las falsas enseñanzas, de las falsas doctrinas que estaban ya entrándole a la iglesia, cierto, por falsos maestros. ¿Cómo usted va a conocer la voluntad de Dios si usted no ora, si usted no escudriña la palabra del Señor? Si el mismo Señor Jesucristo dijo, escudriñar la Escritura, porque os parece que en ella tendréis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Cómo usted va a conocer la voluntad de Dios si no escudriña la palabra del Cristo Señor? viene en Facebook. Entonces, no podemos conformarlo con un pancito de vida. No podemos conformarlo, ¿cierto?, con un versículo de la Biblia. Tenemos que tener también tiempo, ¿cierto?, para estar en la Escritura. Dice que esta palabra, ¿cierto?, nos va a instruir y nos va a formar a nosotros para ser hombres maduros. Amén. En la obra del Señor, para que cuando el pastor, ¿cierto?, solicite un trabajo, ¿cierto?, en la obra del Señor, ya sea ir a predicar, ya sea apuntarse para poder orar en la madrugada, usted pueda entender que esto está en la palabra del Señor, que esto lo demanda la palabra del Señor, que no se le ocurrió al pastor, y que no es que porque el pastor quiera quitarle tiempo que usted descanse, sino porque la Escritura nos demanda, hermano mío, que debemos de consagrar nuestra vida al Señor sin santidad. Amén, nadie verá al Señor. Nadie verá al Señor. Y cuando usted ora, ¿qué está haciendo? Se está apartando para Dios, para buscar las cosas de Dios, para que Dios pueda llenarle con su presencia, para que Dios, cierto, pueda usar su vida en favor de otro. Pero si usted no ora, no escudriña la palabra del Señor, Gloria a Dios. entonces vamos a ser cristianos, ¿cierto?, a media. Vamos a ser cristianos, ¿cierto?, que siempre vamos a andar poniendo la excusa para servir a Dios. Gloria a Dios. Vamos a ser cristianos, como dijo la pastora. Pastor, ¿se puede decir, cierto? Amén. Vamos a ser cristianos mediocres. Gloria a Amén. Dios. Amén. Y no porque el Evangelio falle, hermano, sino porque nosotros fallamos, porque nosotros no queremos someterlo a la Amén. voluntad del Señor. Amén. Dios ha llamado hombres y mujeres, ¿cierto?, para decirle al pecado no, para arrebatar las promesas del Señor. ¿Sabe cuántas promesas hay en la Biblia? Dicen los eruditos que hay más de 6.000 promesas en la palabra del Señor. ¿Cuántas de esas usted quiere tomar por fe? Gloria a Dios. Yo las quiero todas. Amén. ¿Y usted? ¿Cuántas promesas quiere tomar, mi hermano Pablo? Una, dos, todas, pues. Amén. Todas. ¿Sabe por qué? Porque todo lo que Dios tiene en su palabra es para bendición de nuestras vidas. Él quiere derramar todo su bien en favor de nosotros. Amén. Quiere derramar un poquitito, Dios quiere derramar todo su bien. Si hay alguien que conoce su necesidad y la mía, es el Señor. Y cuando Amén. nosotros buscamos de Dios y le pedimos a Dios que haga su voluntad, entonces Dios se empieza a mover en favor de nuestras vidas. Y Dios nos empieza a mostrar su gloria, Dios nos empieza a abrir el entendimiento y empezamos a comprender lo que dice la Escritura. Amén. Todos Gloria a los hermanos Dios. míos estuvieron dispuestos a entregar su vida para el Evangelio. Amén. Y usted y yo debemos estar dispuestos también a lo mismo. Así es, Señor. Dios nos pide menos. Gloria a Dios. Nos decía el pastor que predicaba hace 2 domingos pasados en la iglesia, que se acercó una hermana y dijo, ¿sabe? La verdad yo no quiero seguir el Evangelio porque, ¿sabe? El Evangelio pide mucho. Y el pastor dijo, usted está equivocado. En el Evangelio Dios no pide mucho, lo pide todo. Así es, Señor. Aleluya. Dios lo pide todo. Para que usted sea un verdadero soldado de Jesucristo, usted tiene que entregar toda su vida al Señor. Amén. ¿Usted ha visto un soldado en el regimiento que hace lo que quiere? No. Él obedece órdenes. Y tiene que Aleluya. cumplir al pie de la letra. Y cuánto más, hermanos míos, que nosotros conocemos que nuestro capitán se llama Jesucristo de Nazaret. Y el Amén. Señor de señores y el Rey de reyes. ¿Cuánto más nosotros deberíamos obedecer al pie de la Escritura? Sí, Señor. El Señor Amén. nos dice. En verdad, Padre. ¿Sabe por qué hay muchos cristianos que están enfermos? Porque no han obedecido al pie de la letra de la Así es, Escritura. Señor. Aleluya. Amén. Y le han sacado un poquito a la Escritura. No, yo no creo que debe ser tan así. Sí, la palabra dice que Dios bendice el matrimonio. Amén. Lo que está fuera del matrimonio, Dios no lo bendice. Porque no está conforme a la voluntad de Dios. Amén. ¿Qué le dice Dios al joven? Que el joven debe guardarse. ¿Y con qué va a guardar el joven su vida? ¿Qué dice Salmo 119, versículo 9? Que el joven con la palabra, ¿cierto? Va a poder guardar su vida con la palabra del Señor. ¿Cierto? Amén. ¿Qué es lo que debe hacer un joven? Consagrar su vida y guardar la palabra de Dios en su vida. Porque Dios lo único que puede librar a un joven de vicio, de estar en la cárcel, ¿cierto? De vivir una vida apartada de Dios. Aleluya. Entonces no podemos sacarle a la palabra del Señor. Amén. Nosotros como ministros de Dios, como pastores, el Señor nos enseña a dar todo el consejo. No más Amén. que el consejo de la palabra del Señor.
Por eso, mi pastor, que se nos hace difícil hoy día predicar el Evangelio. Amén, porque la gente quiere llegar a la iglesia y que Dios le restaure su matrimonio, que Dios le sane sus enfermedades, que Dios le dé un buen trabajo, que Dios, cierto, le dé un buen porvenir. Pero ¿quién quiere primeramente rendir su vida a Dios y obedecerle al Señor? Aleluya. ¿Quién quiere primero que la iglesia, los hermanos puedan decir, aquí hay un hombre y una mujer de buen testimonio para hacer la obra del Señor? Hoy día la iglesia está buscando lo que Dios colocó como secundario. Amén. Hoy día la iglesia lo está colocando como primario, buscar la añadidura, buscar los bienes materiales. Amén. Buscar el bien material. Pero ¿cuántos por olvidarse de esta palabra y buscar el bien material? Hoy día sus hijos están descarriados, están apartados de Dios. Amén. Que un día empezaron bien, cierto, obedeciendo la escritura, pusieron a Dios por delante, pero cuando empezaron a ver que empezaron a crecer en lo material, empezaron a crecer en la educación y que empezaron a ir a los hijos a la universidad, ¿cuántos se han olvidado hoy día y están apartados, están descarriados? Hoy día llegan en la noche, ya no llegan a orar, llegan a tomarse un vasito de whisky, llegan a tomarse un cortito. Amén. Aleluya. Porque ellos han llenado sus corazones, sus vidas con otras cosas y no con el Señor. Amén. Por eso que nosotros somos hombres felices, somos hombres completos, porque Dios llegó a nuestras vidas. El Evangelio es toda nuestra vida, para nosotros el Evangelio es todo. Amén. Por eso que tenemos esta pasión, esta entrega como pastores de llevar el Evangelio, de compartir esta palabra en la iglesia. Yo predico de la misma manera en la iglesia que está mi hermana. Así es, Señor. Amén. Aleluya. De la misma manera en la iglesia. Amén. No predico en un lado diferente y en mi iglesia predico de otra manera. Es de la misma manera. Amén. Aleluya. Porque hay predicadores que hoy día son igual que el camaleón. Amén. ¿Ah? Predican conforme a donde van. Aleluya. Y si en un lugar, cierto, está el Evangelio de la prosperidad, ellos no predican en contra de eso. Amén. Se acomodan y predican sobre lo mismo. Amén. Amén. Y cuando van a una iglesia de sana doctrina o una iglesia pentecostal, ellos predican ahí de sana doctrina. No, en todos lados tenemos que predicar lo mismo. La palabra de Dios es para todos. Amén. Amén. Dios no hace excepción de Sí, personas. Señor. Amén. Y damos gracias, Señor, que tenemos esta libertad, que mi pastor nos guarda el mensaje. Amén. Amén, que no me dice, pastor, ¿sabe? Usted predique de prosperidad, usted predique de bendición. No, con toda libertad aquí predicamos la palabra del Señor. Amén. Y Amén. la palabra del Señor, hermanos míos, siempre nos va a sacar del error. Aleluya. ¿Sabe? Lo más importante, por eso que usted tiene que discernir la palabra espiritualmente. Así es, Porque la Señor. palabra del Señor siempre le va a sacar a usted del error, Amén. de la mala Amén. enseñanza, de la falsa doctrina. Sí, Padre. Amén. Porque no todos los hermanos llegan aquí a la iglesia, ¿cómo se llama? Hayan sido formados por nosotros. Amén. O que hayan conocido al Señor por primera vez. La mayoría de los hermanos que llegan a la iglesia llegan de otros lugares. Sí, Señor. Amén. Y muchas veces llegan mal adoctrinados, mal enseñados. Sí, Señor. Entonces aquí con la palabra del Señor, el Señor nos permite ir corrigiendo, ¿cierto? La falsa enseñanza, el mal evangelio, el evangelio cómodo, el Amén. evangelio, hermanos míos, de poca entrega, de poca consideración a lo que el Señor hizo en la cruz de Calvario. Amén. Aleluya. ¿Sabe? El Señor nos envió un ángel, nos envió un querubín para rescatar nuestras vidas. Él envió a su Hijo, Amén. no Gloria a escatimó a su Dios. Hijo, a lo más amado. Amén. Él lo envió a esta tierra. El Señor Jesucristo dejó su trono de gloria para venir a esta tierra. Amén. A traerlo el Evangelio. Y en este mismo Evangelio que le reveló al apóstol Pablo, el nuevo pacto, el mismo Evangelio, ¿cierto? Que predicó Pablo, que predicó Timoteo, que predicó el apóstol Pedro. Amén. Hoy día, ¿cuántos hermanos han envanecido? Hoy día, ¿cuántos están celebrando Navidad? Y han metido Aleluya. al viejo pascuero, ¿cierto? Han metido el árbol de Pascua dentro de la iglesia. Y hoy día Amén. predicaron de esta sana doctrina y hoy día no lo están haciendo. Así es, Señor. Amén. Y hoy día le están haciendo, ¿cierto? A la iglesia errar. Amén. Llevar un falso evangelio. Hoy día, ¿cómo ven por las pantallas? Los metimos a internet, ¿cierto? La morbosidad, las mujeres con poco temor, ¿cierto? Con minifalda, con pantalones ajustados, apretadísimos al cuerpo, ¿cierto? Sí, amén. ¿Cierto? Ministrando a la iglesia, con movimientos, ¿cierto? Que son asquerosos, con movimientos que no vale ni la pena nombrar, hermano. Amén. Amén. Porque han perdido el temor, han perdido el respeto a Dios. Hoy día hay muchas iglesias que ya no tienen respeto a Dios. Sí, Señor. ¿Y cuántos les gusta ese tipo de iglesia? ¿A cuántas mujeres, a cuántas hermanas que un día le enseñaron esta sana palabra, hoy día se han teñido, se han puesto aros, se pintan, ¿ah? Y van de esa manera a la iglesia? La verdad. Amén. Gloria a Dios. Exhibiendo su cuerpo, dándole culto al cuerpo. Amén. Qué tremendo, hermano, son los tiempos que estamos viviendo hoy día. Amén. Y la iglesia, la mujer de Dios, ¿cómo debe vestirse? Con decoro. Amén. Debe vestirse con prudencia, hermano. No que lo que coloque avergüenza, hermanos míos, a una cristiana. ¿Cuántas cristianas nos avergüenzan cómo andan vestidas? ¿O cuántos hermanos? Amén. El hombre debe vestir varonilmente. Sí, sí. Amén. Hoy día los hermanos van chascones. Amén. Hacen grupos, ¿cierto?
de canto, amén, y meten, cierto, músicas mundanas dentro de la iglesia. Amén. Y son verdaderos mundanos, no son hijos de Dios. Amén, con aro, haciendo todo tipo de simbología con las manos. Amén, incitando con música mundana que le cambian la letra. Miren los pillos que son. Aleluya. Solamente le cambian las letras, una música que fue hecha para el mundo, le cambian las letras y los quieren hacer creer a nosotros que eso es para Dios. Sí, Padre, en verdad. Lo de Dios, hermanos míos, ¿sabe? Es sacro, lo de Dios es santo. ¿A cuántos Aleluya. hermanitos no le gustan los pantalones pitillos? Le gusta andar Aleluya. con los pantalones apretaditos, exhibiendo sus partes del cuerpo. Aleluya. Amén. Cuando un hombre de Dios debe vestirse para Dios. Amén. Amén. Esas modas, ¿a dónde vienen? Vienen del mundo. Amén, sí, Señor. Y Amén. el mundo no es compatible con la iglesia, hermano, porque la iglesia es santa. Amén. Amén. La iglesia fue comprada a precio de sangre, la iglesia es columna y balarte de la verdad. Amén. Pero ¿cuántos hoy día, hermano, no quieren obedecer a Dios? No, es que Dios mira el puro corazón. O sea, que Dios es injusto, porque Dios a algunos les exige una cosa y a otros les exige otra cosa. Aleluya. Es justo, hermano. Hay 4 cosas que Dios pide. ¿Qué dice el primer mandamiento? Amarás a Dios Con toda tu alma. Aleluya. con toda tu alma, con toda tu fuerza y con todo tu ser. Ah, no el puro corazón. Aleluya. Y el apóstol Pablo dice, cierto, que todo nuestro ser, cuerpo, alma y espíritu sean guardados. También el cuerpecito, por hermano. Para la venida del Amén. Señor. También, cierto, nosotros como hombres de Dios debemos aprender a vestirlo como hombre de Dios. ¿Se imagina el Amén. pastor aquí con musculosa? Aleluya. ¿Usted lo ha visto, no? Hoy día están los pastores hoy con musculosa porque, porque han perdido el temor a Dios. Amén. Amén. Se han olvidado de aquel que los llamó es santo y que también nos exige a nosotros ser santo como Él. Amén. Amén. Aleluya. Amén. Porque la santidad es un requisito para entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que el santo se santifique todavía, pero el que es inmundo sigue el mundo todavía. Amén. Y todos aquellos pastorcitos, hermanos, que son mundanos, un día van a dar cuenta a Dios. Y usted no crea que allá el cielo, como dice el pastor, no, es un chiquero que va a entrar cualquiera. No cualquier chancho, no cualquier perro, hermano, eso no puede entrar al cielo. Aleluya. Amén. Lo que van a entrar son hombres y mujeres redimidos por la sangre de Cristo. Amén. Hombres y mujeres que se han dejado limpiar, que se han dejado moldear por el Señor. Amén. Así que usted no ame más las cosas de este mundo. Fue el consejo que le dio el apóstol Pablo. Ama a Dios sobre todas las cosas. Amén. 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 Ame a Dios, póngalo en primer lugar. Aprenda a servir a Dios, ¿sabe? Con excelencia. Aprenda a servir a Dios con una entrega total a Dios. No sirva a Dios, no es que hoy día mi esposa no me quiere acompañar. Lo acompaño o no lo acompaño a su esposa, usted sirva a Dios. Amén. Usted ore no para que su esposa, ¿cierto?, pueda tener un trato con el Señor. Así también, ¿cierto?, las esposas que sirven a Dios solitas, también, que Dios tenga un trato con nuestras familias. Pero nosotros servimos a Dios. Amén. 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 Venga lo que venga, nosotros confiamos en el Señor. Amén. Amén. Y sabemos que para el mundo no hay buenas noticias. Amén. Pero el Hijo de Dios no tiene temor. Amén. Nosotros ya estamos avisados. Amén. Que Cristo viene. Y cuando se abran los cielos, hermano, ¿sabe? Los que van a ir a la presencia del Señor, los que van a ir a la boda del Cordero, son a los que han querido, a toda la palabra del Señor. Aquellos que nos han dejado engañar, aquellos que nos han dejado embascuar por un falso evangelio. Amén. Gloria a Dios. ¿Cuántos hoy día, hermanos míos, ¿sabe? Está empezando, nos ha tocado como pastor visitar hogares. ¿Sabe? Visitar hogares que el pastor no tiene tiempo para ir a ver a las ovejas. Gloria a Dios. Y nosotros hemos tenido que ver ovejas de iglesias grandes. ¿Y sabe por qué el pastor no tiene tiempo? Porque el pastor está preocupado del dinero. Está preocupado, ¿cierto?, de tener el templo más grande. Está preocupado de tener la casa más linda, de tener una casa, ¿cierto?, en la playa. Aleluya. Porque muchos se han olvidado, hermano, de lo que realmente a Dios le importa. Y a Dios no le importan los bienes materiales. Amén. A Dios le importa la alma. Sí, Por amén. eso el Señor Jesucristo vino a esta tierra, para salvar la alma, para reconciliar los matrimonios, Amén. para que haya esperanza en nuestros corazones, para que haya esperanza en nuestras vidas. Gloria a El Dios. Evangelio, amén, el Evangelio no es otra cosa. Amén, el Evangelio es práctico para nuestras vidas. El mismo Señor Jesucristo ocupaba ejemplo, sabe, tan sencillo, ocupaba la flor del campo, que así era la vida del hombre. ¿Cuánto dura Amén. la flor del campo? Dura poquitito, ¿cierto? Y dice que hoy día es, y que sale, y que después sale el sol abrasador, y cierto, y la flor del campo muere. Y a veces cuánto énfasis le damos, ¿cierto?, a la vida terrenal, y cuánto énfasis le damos a las cosas espirituales de Dios. Yo les coloco un Aleluya. ejemplo a los hermanos. Yo le digo a los hermanos, tengo un micrófono, hermano, que tiene una parte que es amarilla, aquí. Y yo le digo, esa parte amarilla, esa parte que sale amarilla, esa parte es la vida terrenal. Y todo esto para acá es la vida eterna. ¿Qué es lo que es la vida eterna?
Aleluya. Algo que nunca termina, porque Así termina. es, Señor. Amén. ¿Te das cuenta? Y aquí muchas veces que mi auto, que mi Lo casa, afanamos, sí, amén. Señor. Y muchas veces nos olvidamos del Señor, sabiendo que todas esas cosas son pasajeras, son Sí, momentáneas. Amén. Qué bueno que estos jóvenes se preparen, estudien. Amén. Que el día de mañana Dios les pueda abrir una puerta a la universidad. Pero lo más importante es que cuando ellos estén en la universidad puedan pararse también como hijos de Dios en ese lugar. Amén, sí, Señor. Que no se olviden de Dios. Amén. ¿Cuántos hijos de Dios hoy día están lamentando? ¿Sabe lo que le enseña la universidad? A no creer en Dios. Amén. Amén. Y si no los cimentamos, como hoy día me gozaba con la pastora, que sacó a los pequeñitos escuela dominical. Así es, Amén. Cimentando en Cristo estos pequeños, hermanos. Amén. Para que el día de mañana el diablo no los destruya. Amén. Amén. Para que el día de mañana nuestros hijos, hermanos míos, no los veamos sufriendo en una vida apartada de Dios. Gloria a Eso es lo Dios. que el Señor nos mandó a hacer, así que sigan adelante, eso es muy bueno, que de chiquititos estos pequeños puedan conocer a Dios y puedan, cierto, servir a Dios. Amén. ¿Qué sabe usted lo que hay ahí? Sí, Señor. Usted no lo sabe. Amén. El día de mañana quizás en estas pequeñas hay una misionera, Aleluya. ¿o no? Amén. Usted mira a estos pequeños y usted dice, no, si yo lo veo que son inquietos. Amén, pero Dios tiene propósito con estos pequeños. Amén. Amén. Y Dios bendiga a nuestros pastores. Amén. Que se están preocupando que estos pequeñitos que Dios le ha puesto, que puedan crecer en el conocimiento de Dios y también ellos puedan servir a Dios. Amén. Ellos son importantes en la iglesia. Amén. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo cuando los discípulos empezaron a reprender a los padres que traían a sus niños? Aleluya. No los reprendáis, porque de los tales el reino de los cielos, dejad que los niños vengan a mí. Amén. Amén. Entonces debemos de instruir a los niños también en el conocimiento de Dios, para que cuando ellos sean viejos, como dice la palabra del libro de Proverbios, no se aparten de Dios. Amén. 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 No las costumbres de la iglesia, la palabra del Señor debemos enseñarla a ellos. Amén. Amén. Porque la iglesia tiene diferentes costumbres, diferentes formas quizás de poder, cierto, formar un culto, hermano mío, pero eso no es lo más importante. Lo más importante es que nunca falte esto. La palabra. La palabra. Amén. Nunca falte la palabra del Señor. Amén. Porque yo creo que mi pastor realiza el culto de una manera como Dios se lo ha dado. Amén. También nosotros allá realizamos culto de una manera como Dios nos ha dado. Amén. Pero lo más importante es que esté la palabra del Señor. Amén. Lo más importante es que nosotros lo estemos sometiendo en buena voluntad, en fe, en amor, a la palabra del Señor. Amén. Dios Amén. quiere lo mejor para su vida. Amén. Dios quiere lo mejor para su hogar, para su familia. Amén. Sirva a Dios con lealtad. Amén. Gloria a ¿Sabe Dios. lo que Dios nos está avisando en estos tiempos? Y que algo que el diablo sabe, quiere encargarse de destruir su fe y mi fe. Amén. ¿Sabe? Si el enemigo destruye su fe por estas malas prácticas, por estas malas enseñanzas, ¿sabe? La Biblia dice que sin fe, Imposible dar Amén. ¿cree que Dios va a respaldar una falsa doctrina? No, lamentablemente hay hermanos que creen que Dios va a respaldar una falsa doctrina. Dios no va a respaldar una falsa doctrina. Amén. Lo que Dios va a respaldar es su palabra. Por eso que usted ama a su pastor. Aleluya. Por su pastor. Señor, fortalezca, Señor, bendiga, Señor, guarde a mi pastor, guarde la familia de mi pastor, guarde esta familia, porque esta familia está siendo usada por Dios. Así Imagínese es, la Señor. lucha que ellos se le levanta. Usted se va de aquí, amén, pero usted no sabe lo que ellos viven muchas veces como matrimonio pastoral. Amén. Los pensamientos que ellos tienen, ¿cierto? De poder, ¿cierto? Que usted sea bendecido, que usted sea guardado, que el enemigo, ¿cierto? A usted no le destruya su hogar, su vida. Amén. Toda esa es la preocupación que lleva un pastor, un ministerio pastoral. No es cualquier cosa. Amén. Amén. No es solamente como usted nos ve, que a veces nos ve, oh, el pastor anda arregladito con una corbata, pero dentro de nosotros, ¿sabe cuánta preocupación hay? Claro que descansamos en el Señor. Amén. Pero llevamos también, ¿cierto? El trabajo de la obra del Señor para que muchos hermanos más puedan afirmarse en Dios y puedan también un día partir a la presencia del Señor. Amén. Amén. ¿Cuántos pastores, hermanos, a mí me ha tocado hacer servicios funerarios? Amén, por misericordia del Señor. Y sabe, yo he guardado silencio, porque yo no sé si el hermano se fue con el Señor o no. Aleluya. Amén. Hermanos que sirvieron a Dios como querían. ¿Ah? ¿Sabe? Yo estaba hablando con familia, ¿sabe que me han dicho así? ¿Sabe, pastor? La verdad que yo a usted lo puedo escuchar, a mi mamá lo puedo escuchar, pero a mi papá no, porque yo le conozco su caminar. Y lo han avergonzado públicamente, sus hijos han avergonzado públicamente a sus propios padres. Por eso que usted y yo debemos procurar, hermanos míos, de tener una conducta de cristiano todos los días de nuestras vidas. Amén. No solamente cuando venimos a la iglesia, ve que aquí los vemos todos bonitos, Amén. parecemos ángeles, Aleluya. hay algunos que dejan la sotana, ¿cierto? Afuera, Aleluya. y se ponen el traje para entrar aquí adentro. No, pues tenemos que ser hijos de Dios en todo momento. Amén. Amén. Tenemos Amén. un buen testimonio, primeramente, no con los de afuera, primeramente en nuestros hogares, con Amén. nuestras familias. Ahí debemos primeramente, ¿cierto?,
dar buen olor, dar Así buen es, Señor, testimonio. amén. Amén. Aprender a ser hijo de Dios amable, aprender a ser hijo de Dios, cierto que da un buen ejemplo a su hijo de oración, que nuestros hijos los vean orando. Amén. Sí, Que Señor. nuestros hijos los vean que somos entregados en la obra del Señor, que de verdad que puedan decir, nuestro hijo, mi papá, mi mamá, son hombres verdaderos de Dios porque nosotros los vemos. Amén. ¿Sabes lo que un día le dijo uno de mis hijos a uno más chico? Le dijo, pero tú no has pasado nada, le dijo a uno de mis hijos, el mayor. Y le dijo, ¿cómo no hemos pasado nada? No, pues yo sí con mi papá, cuando conocieron al Señor, pasamos estas cosas con mi papá en el Evangelio. Amén. Yo sé el Evangelio que lleva mi papá. ¿Y sabes lo que le dijo mi hijo? Le dijo, ¿tú crees que solamente tú has pasado cosas con mi papá? Nosotros hemos pasado muchas cosas con mis padres. Amén. Y nos hemos visto llorar, nos hemos visto sufrir. Y junto con él hemos estado sirviendo a Dios hasta el día de hoy. Así que tú lo venías a decir que yo no sé nada porque tengo menos edad que tú. Dijo, nosotros hemos sufrido igual como han sufrido nuestros padres. Amén. Entonces, vemos que nuestros hijos son el resultado también, ¿cierto?, del testimonio del Evangelio que nosotros Así es, llevamos. Señor, amén. Gloria a Dios. Por eso es que es importante, amén, ser hombres de valores, ser hombres valientes del Evangelio. Amén. Y esto el Señor siempre dijo al apóstol Pablo, que instruyamos. Amén. Cuando usted predique la palabra, si usted ve que la persona no quiere recibirle, amén, y usted fue valiente, lo confrontó, le dijo que estaba equivocado, y si la persona persiste, no, que sabe que a mí me enseñaron el Evangelio de esta manera, de esta otra manera, dígale, ¿sabe? Ya bajo su responsabilidad. Usted ya le dio el consejo, usted ya le dio la palabra al Señor, usted ya contendió por la fe, pero si la persona quiere seguir en el mismo error, ya es responsabilidad de cada persona. Hoy día estábamos predicando, escucha esto, por eso es importante de verdad ser evangélico de verdad, ser cristiano de verdad. Estábamos predicando y me tocó predicar la última predicación. Y en medio de la última predicación, ya llegó un joven alterado, ya, yo digo joven, pero era más o menos de la edad de nosotros, ¿vale? Y la verdad que llegó alterado y él quería botar el equipo, quería hacer pedazo el equipo. Y la verdad que con la palabra del Señor empezamos a ministrarlo. Y la verdad que con valentía, porque él venía dispuesto a botar el equipo, a agarrarnos a piedrazos, ¿ya? Y mientras empezó a desarrollar todo el tema, la gente mirando, porque el joven hizo tremendo escándalo, ¿ya? Por eso que los hermanos es bueno que salgan a predicar, porque eso se veía en la calle. Aleluya. ¿Amén? Y estábamos predicando sobre lo mismo, que la gente se burla de los cristianos evangélicos hoy día. Pero yo decía, ¿sabe? Usted se puede burlarse de los canutos, los evangélicos, como usted quiera llamarnos. Pero, ¿sabe? Para salir a predicar hay que tener los pantalones bien puestos. Amén. El evangelio por lo menos que predicamos nosotros. Amén. Porque no nos llamamos el evangelio de amor, de turrón de azúcar, que Dios le da el auto, no, nosotros no le llamamos ese evangelio, nosotros le llamamos el evangelio, un evangelio no para sacar aplausos, sino para que la gente se arrepiente. Amén. Vuelva a Dios. Amén. Y en medio de todo eso, hermanos míos, el joven se acercó y la verdad que empezó a abrir su corazón y empezó a decir por qué él se sentía tan indignado con los pastores, con los hermanos, ¿ya? Y resulta que él pasó una tragedia dentro del Evangelio, ¿ya? Grave, algo muy grave, ¿ya? Y podemos nosotros también, ¿cierto? A través del mismo testimonio, porque nosotros también como cristianos hemos vivido cosas graves, amén. Gente que ha hecho cosas que sabe mejor ni nombrarlas dentro del Evangelio, amén. Y también las hemos vivido, pero una de las cosas que Dios permitía y colocaba palabras decía, mira, pero Judas también está en la Biblia, ¿o no? Y me dijo, ¿qué tiene que ver con eso? Sí, pues, porque aunque Judas está en la Biblia, hay muchos que siguieron al Maestro y le creyeron al Señor, amén. Y aunque Judas, cierto, hizo todo lo contrario, era el ladrón, amén. Judas era el que lo entregó. Y ¿sabes? Yo tengo ese evangelio. Aunque exista Judas dentro de la iglesia, aunque haya muchos pastores, hermanos, que son falsos cristianos, pero ¿sabes? Yo le sigo creyendo a Dios. Amén. Lo que usted debería hacer para que Dios pueda sanar, ¿cierto? La herida que hay en su alma, en su corazón, esa amargura que usted le ha dejado crecer en su vida, que ha hecho raíz en su vida y que solamente el Señor puede cortar esas cadenas. Amén. Amén. Y al último, ¿sabe? El joven lo terminé abrazando y dije, vamos a orar por tu vida. Solamente Dios puede restaurar. Solamente Aleluya. Dios puede sacar este odio que hay en su corazón. Porque eso hace, hermanos míos, cuando la gente juega con el Evangelio. Cuando la gente cree que el Evangelio, hermano, es para, ¿sabe? Conseguir otras cosas. El Evangelio no es para conseguir bienes materiales. Amén. Amén, porque Dios cubre todas nuestras necesidades. Amén. Amén, Aleluya. Dios da lo que nosotros necesitamos. Amén. Pero hay hombres que buscan más que eso. Amén. Hay hombres que ya no se conforman con vivir el Evangelio y vivir de la manera que Dios quiere bendecir y prosperar. Amén. Amén. Sino que buscan, ¿cierto?
el evangelio de ese de ganancia es amén. Amén. Donde utilizan la palabra del Señor, ¿cierto? Para cumplir sus propios caprichos, Aleluya. sus propios deseos. Amén. ¿Cuántos no buscan fama? Amén. ¿Cuántos no quieren ser conocidos? ¿Cierto? Amén. Ya que no fueron conocidos en el mundo, ahora quieren ser conocidos en el evangelio. Dios no nos Aleluya. llamó para eso. Dios nos llamó para ser siervos, sencillos y humildes delante del Señor. ¿Qué Amén. dijo el Señor? Y él colocó el ejemplo de sí mismo. El único que nuestro Señor y Maestro, ¿cierto?, asumió de sí mismo. Dijo, y daréis descanso a vuestras almas. Amén. Cuando seáis manso y humilde de corazón, como yo lo soy, dijo el Maestro. ¿Se aguanta? La mansedumbre. ¿Cuánta mansedumbre hoy día falta a los hermanos? Amén. Sí, sí. Amén. Tienen un problema y se han venido a pelear por el problema. Déjeselo a Dios. Eso es el manso. Amén. No pelear nosotros con nuestra fuerza. Dejar que Dios pelee con nosotros. Amén. Amén. ¿Cuánta humildad nos falta? La verdad, sí. ¿O somos súper humildes? Aleluya. Písenos el callo. Hasta ahí nos llegó la humildad. Así es, Señor. Porque el pastor le dé una orden a un hermano o una hermana. ¿Ah? Usted va a llegar hasta ahí. No, vamos, pastor. Yo hasta aquí nomás. ¿Y qué nos dice el Señor? Que debemos aprender a ser manso y humilde como lo es. ¿Y qué vamos allá siendo manso y humilde? ¿Qué vamos allá siendo hombres de valor? ¿Qué vamos allá recibiendo el consejo de Dios? Vamos allá descanso para nuestra alma. Vamos a ir a la oración y vamos a tener nuestro corazón en paz. Gracias, Señor, porque puedo obedecer, ¿cierto?, lo que tú pusiste en tu siervo para que nosotros trabajáramos en tu obra. Señor, puedo obedecer a tu consejo, a tu palabra, Señor. Y quiero que usted haya un descanso en su corazón. Amén. ¿En soberbio haya descanso? No, Señor. ¿Sabe? Hace poco tiempo se retiró una hermana de la iglesia. ¿Sabe? Que hasta el día de hoy anda haciendo daño. Así es, Señor. ¿Sabe? Tiene una falda larga que le llega hasta la planta de los pies. Y tiene la lengua del mismo porte. Aleluya. Y sabe que hasta el día de hoy ella habla, ¿sabe? De la iglesia, habla de los pastores, habla de los hermanos. Sabe que hay hermanos que la ven y me dicen, pastor, tengo que salir arrancando. Porque lo único que ella va a hacer es hablarme mal de ustedes, va a hablar mal de la iglesia. ¿Sabe? Esa gente un día va a dar cuenta a Dios. Amén. Amén. Si no se arrepiente y esa gente está engañada. Y el peor engañar somos nosotros Así mismos. es, Señor. Cuando sabiendo que estamos haciendo lo malo, ¿sabe? No nos arrepentimos. Yo Amén. decía a mi esposita, en el peligro que está la vida de esa mujer, Amén. en el peligro que está la vida de esa hermana, porque si viene el Señor, o viene el Señor en forma personal, ella no va a ir al cielo, Así es, Señor, gran verdad. porque cada casa es un problema, casa presto en la casa del Señor. Entonces, ¿qué es lo que Dios quiere? Hombres y mujeres que guarden silencio. Amén. Amén. Hombres y mujeres, ¿cierto? Que no sean murmuradores, que no anden hablando mal de sus pastores, que no anden hablando mal de los hermanos, de la iglesia, que no anden hablando mal de los vecinos. ¿Cuánta gente, hermano, se levanta hablando mal de los demás? Gran verdad, Padre. ¿Usted cree que Dios respalda eso? Hay 7 cosas que aborrece Dios. Así como Dios aborrece las manos derramadoras de sangre, Dios también aborrece a los que forman pleitos y Amén. contienden entre los hermanos. Amén. Que Dios nos ayude. Esto es sana doctrina. Aleluya. Esto es palabra de Dios. Oremos, busquemos al Señor, consagremos nuestras vidas, ayunemos, amén, leamos la escritura, apoyemos la obra del Señor, vengamos a todos los cultos, cueste lo que nos cueste, hermano. Amén. Pero detrás de eso hay una tremenda bendición para nuestras vidas. Amén. Esto es sana doctrina. Amén. Hacer campaña, hacer evangelismo, salir a entregar tratados. Eso Amén. es sana doctrina. Amén. Amén. Sana doctrina, no andar peleando, hermano mío, que yo tengo la razón, que yo tengo la verdad. No, sana doctrina es vivir la palabra del Señor. Amén. ¿Quiere usted hacerlo? Aleluya. Yo quiero vivirlo. Sí, Padre. Porque cuando venga el Señor y suene la trompeta de Dios, yo quiero irme a la presencia del Señor. Yo no quiero quedarme aquí en la tierra. Yo no quiero que mi esposa, mis hijos se queden aquí en la tierra. Así es, Señor. Amén. Yo no quiero que mi hermano, la iglesia, que por misericordia Dios ha puesto, ¿cierto?, como administradores que somos nomás, no somos nada más que administradores, que la obra es del Señor. Amén. Pero como administradores, siempre estoy dando este consejo a la iglesia, Así es, Señor. para que ninguno de mis hermanos se quede. Para que ninguno de mis hermanos, cuando un día esté delante del Señor, tenga que decir, es que el pastor, Señor, que estaba por delante de la hora, nunca me habló de esto. Nunca me dijo que tenía que arrepentirme, nunca me dijo que tenía que consagrar mi vida a usted, nunca me dijo que tenía que santificarme, nunca me dijo que tenía que enseñar a mis hijos la palabra del Señor, que no tenía que andarle poniendo canales mundanos, que no tenía que andarle poniendo monos mundanos. Amén. Así es, Señor. Amén. Entonces el día de mañana, cuando usted esté delante del Señor, no va a tener excusa. Gran verdad. No va a poder decir que el hombre de Dios que usted tuvo por delante o la mujer de Dios que estuvo por delante no le enseñó la palabra del Señor. Sí, David. Padre. Amén. Esto es lo que dice el Espíritu Santo a la iglesia. Amén. Amén. Y el que quiera oír, Hoy. oiga. Aleluya. Y si usted quiere darle vuelta a la espalda a Dios, dése la vuelta a la espalda a Dios. Amén. Pero nosotros salimos de nuestra responsabilidad. Amén. Por amor, amén, salimos de nuestra responsabilidad. Amén. Y el mensaje
amén, no se califica por la cantidad de hermanos que hay. Amén. Porque aquí pueden haber 10, pueden haber 5, pueden haber 3, amén, pero estamos bajo la promesa de Dios. Amén. Y el mensaje es tanto para multitudes como también para poca cantidad. El Amén. mismo Dios que hace con mucho hace mucho, también el mismo Dios con poco hace mucho. Amén. Así que Dios no está limitado. Amén. Gloria a Dios. La Biblia dice, porque de tal manera, con esto estoy terminando, amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito. Amén. Que todo aquel que me cree, no se pierda, mas tenga La vida eterna. Amén. Bendito, si necesita oración, Amén. venimos, ¿cierto?, entregados en las manos al Señor, para Amén. que Dios pueda usar nuestras vidas en favor de la suya. Amén. Solamente por misericordia. No somos mejores que nadie, Sí, sí. no soy mejor pastor que ningún pastor. Amén. Ni pretendo ni creo eso. Amén. Lo único que sé, un día voy a estar delante de Dios, dando mi cuenta como pastor, como esposo, como papá, amén, como hijo, amén. Y espero que esa balanza se incline a mi favor. Amén. Amén. Y así también usted espere, ¿cierto? Si usted obedece al Señor, que esa balanza se inclina a su favor. Amén. Amén. Así que le invito, amén. Si usted necesita oración, Amén. Si no oramos al Señor, damos gracias al Señor por el mensaje. Amén. Los ponemos, ¿cierto?, de pie.